ya que las familias se encuentran confinadas, aunque sea un confinamiento voluntario, pero al final de cuentas es un confinamiento, es un encierro. Y entonces a través de ese encierro se va generando de alguna manera, pues, un aumento en los niveles del estrés, la inseguridad económica, porque no sabemos si vamos a conservar nuestros empleos, no sabemos si nos van a reducir las horas de trabajo, si nos van a reducir nuestros salarios, no sabemos si va a haber alimentación, ¿no? O sea, si vamos a tener para la comida, hay una inseguridad alimentaria, ¿no? Y el desempleo, las restricciones de movimiento, pues de alguna manera debilitan los factores de protección que contribuyen al incremento en los niveles de la violencia en el hogar. Hablar de la violencia, pues es un tema muy álgido y que pues es tan ancestral como la familia misma, ¿verdad? Les voy a compartir algunos datos interesantes en relación a esta declaración de la Asamblea General de las Naciones Unidas que se aprobó hace más de 70 años, por ahí en el año 1948, en donde se proclama a través de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sobre su artículo primero, donde dice que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, y están dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros, pero las experiencias y necesidades, en este caso de las mujeres, de los niños, niñas y adolescentes o los grupos vulnerables, pues muchas veces queda silenciado, ¿no? Entonces, no constante o no conforme con esto y ver que, bueno, las estadísticas no son nada favorables, a pesar que se hayan implementado estas medidas hace muchos. El índice delictivo, el índice criminológico que nos da los datos, que son muy crudos, muy crueles, los datos estadísticos, nos dice que no ha bajado esta violencia hacia la mujer. Y entonces, más adelante, como por ahí en el año de los 90, pues aquí se reúnen otra vez y se forma lo que es la Declaración sobre la eliminación de la violencia contra la mujer, ¿verdad? Y se incluye también como una definición de violencia la privación arbitraria de la libertad. ¿A qué se refiere esto? Pues a que se produce un daño en la satisfacción de las necesidades humanas básicas, de supervivencia, de bienestar, de identidad o de libertad, ¿verdad? Entonces, aquí pues entra como algo bien interesante y algo muy importante, entra un tercer tipo de violencia que es un poco sutil, pero es muy peligrosa, ¿verdad? Y que se trata de la violencia cultural en contra, pues, de las niñas, niños o adolescentes o algún otro miembro de la familia, y que a veces aflora muy visiblemente en la violencia psicológica, ¿verdad? La familia es el espacio y el lugar fundamental de la transmisión de los valores que sustenta a una sociedad, pero sin embargo, cuando a mí me dicen que la familia es el espacio o es el lugar más seguro, y cuando se sufre la violencia no hay una congruencia, eso no me resuena, ¿sí? No me es familiar, y entonces a veces muchas veces
pues la familia no es un espacio ni un lugar de protección, ¿no? Ni de tranquilidad. Bueno, vamos a hablar acerca de la definición de lo que es violencia familiar según la Organización Mundial de la Salud. Nos dice que la violencia familiar es el uso, o la violencia es el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o una comunidad que tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daño psicológico o trastorno del desarrollo o privaciones, ¿verdad? Entonces la violencia física es un acto de poder u omisión intencional, ¿sí? También el que no se dé los cuidados adecuados, el que no se provea de una alimentación, las medidas de salud, etcétera, etcétera, son omisiones y que también tiene que ver con la violencia ejercida, ¿sí? Entonces, este acto de poder está dirigido a dominar, a someter, a controlar o agredir física, verbal, psicoemocional o sexualmente a cualquier integrante de la familia dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil, matrimonio, concubinato o a partir de una relación de hecho y que tenga por efecto causar algún daño. O sea, si nos fijamos, no nada más la violencia familiar se da dentro de la familia, sino también se da fuera de ella. Si ya no es violencia intrafamiliar, es violencia familiar porque puede también hacer estos actos de poder hacia afuera de la familia. Y no nada más son los miembros de la familia con un grado consanguíneo, sino que cuando, por ejemplo, dos amigas se van a vivir juntas sin que haya una relación sexual, se considera familia, ¿sí? Y si una abusa del poder que tiene sobre la otra, pues está ejerciendo violencia familiar, ¿sí? Entonces aquí vamos a diferenciar que existen diferentes tipos de daño, de maltrato, ¿verdad? Uno de los tipos es el maltrato físico, que es todo acto de agresión intencional en el que se utiliza parte del cuerpo humano, algún objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física y también pues ejercer el control, ¿verdad? Entonces de este tipo tenemos muchísimos casos. Yo trabajé pues 14 años para el sistema penitenciario, pero también trabajé cerca de 4 años para la Fiscalía General del Estado y entonces lo que más veíamos ahí era maltrato físico, ¿verdad? Y era pues maltrato psicológico, sexual, verbal, pero el maltrato físico era tremendo, ¿no? Tuve por ahí un caso que yo me acuerdo mucho de esa señora, en donde ella fue porque el ex marido, ¿verdad?, que se creía todavía con los derechos de controlar y entonces pues de estar fiscalizando las entradas y las salidas del trabajo de la señora, y más o menos ya sabía a qué hora llegaba a su casa. Bueno, porque llegó el ex marido que tenía ya 1 año de separada, de divorciada, ¿verdad?, de esta persona, porque llegó a su casa 10 minutos tarde, entonces le metió una golpiza que pues la manda al hospital, ¿verdad? Y de ahí pues ella va y pone la denuncia, pero es un maltrato físico en su máxima expresión, ¿verdad? Entonces le fractura la nariz,
la clavícula también se la fractura. Tenemos otro tipo de maltrato, que es el maltrato verbal, y aquí pues la intención es despreciar la dignidad o humillar a la persona o a cualquier miembro de la familia, ¿verdad? Tenemos otro tipo de maltrato que es el psicológico, y es pues un patrón de conducta constante en actos u omisiones, ¿sí? Cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidación, amenaza, etcétera, etcétera. Entonces, aquí es, por ejemplo, a ver, si tú no haces a lo mejor ciertas cosas que tienes que hacer, pues no vas tal día a la casa de tu mamá, ¿sí? O sea, si tú no tienes estas consideraciones conmigo, pues entonces yo no te permito salir, ¿sí? Entonces, ese es el maltrato psicológico, ¿no? O se ponen condicionamientos o condicionantes, o, a ver, si tú vas y dices lo que está pasando aquí en la casa, pues yo te quito a los niños. Entonces se da esa amenaza. A eso se le va a denominar el maltrato, pues, psicológico. Y el maltrato sexual, pues, es un patrón de conducta también consistente en actos u omisiones cuyas formas de expresión pueden ser de inducir a la realización o acción de prácticas o conductas sexuales no deseadas, que generen dolor, ¿verdad? Y esto que implique también prácticas de celotipia para poder controlar o para poder manipular o dominar a la pareja. ¿A qué nos vamos a referir? Había un caso que llegó ahí a la fiscalía, en donde pues el señor golpeaba a la señora solamente porque él pensaba que ella andaba con otra persona, ¿sí? Entonces, él tenía esa ligera sospecha que andaba con otra persona, ¿verdad? Entonces, por la sospecha, pues, le propinaba unas golpizas. Entonces, son prácticas de celotipia. Entonces, y pues sí, a ver, si tú no respondes, pues entonces algo estás ocultando, ¿verdad? Y entonces, pues ahora puedo darte esa golpiza o ese maltrato, pues a lo mejor con cierta razón, ¿no? En el maltrato sexual, pues puede ser aquí, a ver, si tú accedes a tener ciertas prácticas sexuales conmigo, pues entonces yo soy más generoso con el dinero de la quincena, ¿sí? Entonces, pues aquí, si se fijan, es un patrón, ¿sí? La violencia familiar nos dice que es un patrón repetitivo. Y en el daño patrimonial, que es otro de los tipos de la violencia, pues es cualquier acto u omisión tendiente a apropiarse o destruir el patrimonio de la familia, ¿sí? Entonces, ¿cuántas veces no nos encontramos por ahí en las noticias, pues que la persona en estado de ebriedad, bueno, destrozó los muebles, ¿sí? O para buscar, no sé, para conseguir dinero, para seguirse alcoholizando, pues le vendió la televisión o fue y se le empeñó. Entonces, este tipo de violencia se denomina daño patrimonial, ¿sí? O sea, destruye los bienes o muebles que hay en el sistema familiar, ¿sí? Entonces, aquí, pues, toda forma de violencia implica una relación asimétrica entre las personas, o sea, la violencia se da hacia arriba y también se da hacia abajo y a cualquier miembro de la familia. A veces pensamos que, por ejemplo, las mascotas no forman parte de la familia o no forman parte de esta, ¿no? A mí me tocó trabajar el sistema tradicional, ¿sí? En el sistema de justicia tradicional y bueno, pues ahora en el nuevo sistema también. Y en el tradicional que les estoy hablando de hace más
de 10 años. Llegó ahí un caso que me causó, pues, sorpresa, pero indignación también, ¿no? Entonces, porque nunca se me había presentado ese caso. Llega ahí la señora solicitando, ¿verdad? O pidiendo que si se le puede levantar una denuncia, porque su esposo había matado a su perrito. Ellos no tenían hijos y entonces, pues, el esposo en un cumpleaños le regala ese perrito y ya tenía años con ese perrito. Y yo recuerdo que uno de los ministerios públicos dice, pues que le compre otro perro, ¿cuál es el problema? Pero no se trataba de otro perro, sino que pues había maltratado esa pareja, ¿verdad? El esposo había maltratado a la señora o a su esposa a través del animalito, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el animalito significaba para ella, pues a lo mejor el hijo que no tuvieron o un afecto especial, ¿no? Y entonces a veces no te puedo hacer daño a ti directamente o francamente, pero pues sí a través de tus mascotas, ¿verdad? Entonces, pues ella llega a su casa con la sorpresa de que su perrito estaba colgado en el patio, ¿verdad? Y se lo había colgado, pues el esposo se lo había matado, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, la violencia puede ser a todos los miembros que ocupan ese sistema familiar. Dentro de los datos estadísticos tenemos los números donde se registraron más denuncias, que es el 911. Sabemos que las emergencias humanitarias o los desastres naturales y las pandemias mundiales, bueno, como lo que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Pues sitúan a lo que son las mujeres, niños, niñas, poblaciones vulnerables como los adultos mayores, ¿no? Los adolescentes, en mayor riesgo de la violencia. Y la actual crisis que estamos viviendo ahorita por el COVID-19, pues no es la excepción, ¿sí? La primera consecuencia de la pandemia es que es un virus que se contagia fácilmente y eso lo tenemos muy claro, ¿sí? Entonces, yo no sé cuándo me vaya a dar, si me vaya a dar, y si me va a dar, si voy a salir o no voy a salir, ¿no? Y entonces ha obligado a casi todos los países a su habitar un aislamiento preventivo y obligatorio. Y se ha generado pues todo un cambio en el estilo de vida, ya que las familias se encuentran confinadas, aunque sea un confinamiento voluntario, pero al final de cuentas es un confinamiento, es un encierro. Y entonces a través de ese encierro se va generando de alguna manera pues un aumento en los niveles del estrés, la inseguridad económica, porque no sabemos si vamos a conservar nuestros empleos, no sabemos si nos van a reducir las horas de trabajo, si nos van a reducir nuestros salarios, no sabemos si va a haber alimentación, ¿no? O sea, si vamos a tener para la comida, hay una inseguridad alimentaria, ¿no? El desempleo, las restricciones de movimiento, pues de alguna manera debilitan los factores de protección que contribuyen al incremento en los niveles de la violencia en el hogar, ¿sí? A esto, pues se suma que niñas, niños y adolescentes y mujeres, pues tienen limitadas posibilidades de acceder a la ayuda, incluso con fuentes de apoyo informal, como son, los niños ya no están yendo ahorita a la escuela, que es de alguna manera un apoyo informal, pero finalmente pues ahí están sus maestros, sus amigos, compañeros. Con amigos, bueno, pues yo ya no me puedo reunir tanto porque me están diciendo que no se pueden reunir ahorita, está muy restringidos las reuniones, ¿verdad? Y también no puedo, a lo mejor sí, en mi caso tengo mis papás que son adultos mayores y entonces pues hay un riesgo potencial de que se puedan que puedan contraer este virus, ¿no? Entonces tampoco con la familia, no puedo estar con la familia. Y entonces, pues, hay un resultado de un distanciamiento social. Entonces, como datos así
muy rápidamente, por esta contingencia se han registrado 111,614 llamadas de emergencia al 911 por incidentes de abuso sexual, de acoso sexual, de violación y de violencia en la pareja y violencia familiar. Estos datos que nos dicen, o estos reportes que se han recibido en marzo, nos dicen que pues superan, ¿verdad? Son 28% superior a enero, ¿sí? Y el 22% mayor al mes de febrero, solo en los casos de violencia de la pareja. Entonces, en marzo se recibieron 22,628 llamadas, lo que representa pues un incremento de 23% comparado con los meses de febrero y el 33% el reportado en enero. Entonces, lo que nos dicen las estadísticas o los números, que son muy fríos, les digo, pues que la violencia se está generando y se está recrudeciendo.